Buenas tardes. Les ofrezco una disculpa, pero nos agarró un mega... No, aquí se atoró, no sé, algo pasó en el cruce de Alcalde y, bueno, de Carretera Saltillo y Periférico, y estuvimos media hora esperando pasar. Así que, pues una disculpa. Voy a resumir lo que les iba a decir en una hora, en media hora. Entonces, pero ya saben que creo que hemos ido avanzando en todo esto. Antes de empezar, o como parte de esto, mucha gente a lo largo de esta semana me ha ido preguntando, me ha ido pidiendo si tengo algo de literatura con la cual ustedes se puedan apoyar sobre los temas que yo he ido tratando. Entonces les traje pues una sorpresa. Vamos a poner en la mesa de ahí, una mesa a la entrada, para la hora que tengan su receso, una serie de libros que yo conseguí con una editorial, que han sido los libros en base a los que yo me he ido preparando estos temas, o sea, los libros que yo he utilizado para preparar estos temas. Los fui escogiendo precisamente para que los que tengan interés los puedan adquirir ahí atrás. Hay también un manual para rezar el rosario, y les voy a decir por qué es importante que se lo lleven. Está en 20 pesos, pero el precio no es lo importante. Parte de lo que les voy a hablar el día de hoy va a ser sobre la oración. El primer tema que hablamos fue, bueno, ya saben, lo de las reformas y todo eso. Y concluimos el primer día sobre que una de los únicos remedios que hay para revertir el mal es la oración, el sacrificio, etc. Y el martes les di un caso muy concreto, tal vez el caso imposible pensando en lo que representaba la Unión Soviética. Entonces ahorita me voy a enfocar a hablar sobre esto que es la oración y dos aspectos, digamos, que sería como yo nombraría el tema del día de hoy, que sería la diferencia entre el gozo y el placer. Mucha gente puede tomar como un sinónimo gozo y placer. Sin embargo, el gozo es una cosa y el placer es otra cosa. El gozo nos habla generalmente de algo sublime, algo más espiritual y algo que puede ser, digamos, permanente. Y el placer es algo momentáneo, algo sensorial que lo podemos captar con nuestros sentidos. Cuando nosotros experimentamos una vivencia espiritual fuerte, nosotros vivimos algo que es un gozo. Me imagino que algunos de ustedes lo saben. Lo que experimentó, por ejemplo, la Virgen María con el anuncio del ángel fue un gozo, ¿sí? No fue un placer de verlo, un placer sensorial de ver la luz y el resplandor, no. Fue un gozo que le quedó en el espíritu. La gente que conoció a Jesús no se impactaba y no cambiaba su vida por algo sensorial, por algo externo, no era un placer. Yo creo incluso que no era un placer escucharlo, en base a lo que vimos ayer y antier, los retos que Jesús le presentaba a la gente, decirle, tienes que cambiar todo lo que has hecho. Lo que has hecho está mal y lo tienes que cambiar. Entonces era, me imagino que algo muy incómodo escucharlo, obviamente para el pecador. Sin embargo, quedaba ese gozo tremendo que era lo que impulsaba a la gente a cambiar. Ese gozo espiritual, esa belleza, esa felicidad que solamente se puede experimentar con las cosas sublimes. Cuando nosotros vemos lo que les platicaba ayer, la belleza de la naturaleza, eso nos produce un gozo que no es un placer, ¿sí? Cuando la gente, por ejemplo, busca la venganza, puede experimentar un placer en la venganza, ¿sí? Cuando alguien se burla de otra persona, puede experimentar un placer. O sea, por eso vemos que el placer muchas veces o generalmente está ligado a la parte sensorial, a la parte sensual de los sentidos, y no necesariamente es algo positivo. El comer es un placer y muchas cosas son un placer. No vamos a entrar en detalles, ustedes ya saben qué otras cosas producen placer.
Pero gozo generalmente es solamente lo que nos hace y nos distingue como seres humanos. Por ejemplo, leer un libro que nos dé una formación puede ser un gozo. La Sagrada Escritura u otros libros que nos pueden dar un aporte y que pueden cambiar nuestra vida, eso es un gozo. Yo espero que ustedes, con esta semana de pláticas, de reflexión que hemos tenido, se lleven un gozo, no que haya sido algo placentero, ¿sí? O sea, a lo mejor si yo hubiera contado chistes y hecho maromas y cosas así, bueno, a lo mejor hubiera sido placentero, divertido, pero la idea no era que fuera divertido, placentero, sino que llevaran un gozo y que ese gozo los impulsara a cambiar, a tener una conversión, un cambio. La oración nos debe de llevar precisamente a esa comunión espiritual con Dios. Y ahí tenemos fórmulas que nos ayudan. Nosotros cuando rezamos, por ejemplo, el rosario, es una fórmula. El Padre Nuestro es una fórmula de oración, es un modelo. Ya sabemos que es el modelo ideal, idóneo de oración, porque lleva todo: la alabanza, el agradecimiento, pues obviamente el reconocimiento, la glorificación a Dios y la petición al final. Es muy importante que veamos todos estos caminos de la oración que contiene el Padre Nuestro y que deben de contener nuestras oraciones. Cuando nosotros rezamos, ustedes saben que rezar y orar, bueno, pueden ser un sinónimo, pero nosotros generalmente identificamos rezar cuando repetimos oraciones que ya están hechas, como el Ave María, el Gloria, el Padre Nuestro. Son los modelos de oración y tienen un valor muy grande y una eficacia tremenda. No deben de ser sustituidas, pero deben de ser complementadas con nuestra oración personal y particular. No dejar unas por otras. Yo siempre sugiero que se practique el rezo del rosario, es un arma poderosísima. La Virgen siempre lo está repitiendo en todas las apariciones que ha habido en Fátima y en otras partes, en Lourdes, etcétera, que el rosario es el arma más poderosa contra el demonio y puede darnos una cantidad de gracias tremendas. Y nuestra oración debe de ir complementando ese rezo. Bueno, la oración que nosotros debemos de hacer es primero, pues obviamente, de alabanza a Dios, de reconocer que Él es Dios. Antes de pedirle, antes que agradecerle, simplemente alabarlo por Dios, por ser Dios. Después podemos hacer esa parte de agradecimiento. Obviamente, y es necesario que siempre le demos gracias a Dios por todas las cosas de las que somos conscientes o que empezamos a ser conscientes, y de otras muchas que no somos conscientes, porque Dios todos los días nos está librando de muchos peligros de los cuales nosotros no somos conscientes. O sea, nosotros llegamos aquí el día de hoy, esta tarde, yo más tarde que todos ustedes, pero llegamos porque no nos pasó absolutamente nada que nos impidiera llegar. Entonces, el hecho de que hayamos podido llegar y nos cruzamos con miles de personas y con miles de vehículos y pasaron por arriba de nosotros aviones, etcétera, y ninguno nos cayó encima. Entonces, eso que nosotros damos por un hecho que no nos va a pasar, es la misericordia de Dios que nos está regalando esta oportunidad. No somos conscientes de todos los peligros por los que cruzamos para llegar aquí. A lo mejor nos topamos o pasamos junto a todos los ladrones, violadores, asaltantes, etcétera, secuestradores, pero llegamos aquí afortunadamente. Entonces, esos peligros de los cuales no fuimos conscientes, a los cuales nos expusimos, tenemos que agradecerle a Dios también, o sea, por lo que somos conscientes, pero también de lo que no somos conscientes, y pedirle obviamente conciencia. Y la parte que no debe de faltar en una oración, pero no debe de ser la única ni la más importante, sino en ese equilibrio, es la parte de la petición, o sea, la parte en la que nosotros le vamos a pedir a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios primero lo estamos adorando como Dios, y entonces sí, le podemos recitar esas fórmulas, digamos, que ya conocemos, o decirle lo que nos brote.
a Dios, etcétera. Después el agradecimiento, pero la petición es la parte de la oración más íntima, porque es en la que pasamos de Dios a papá, a Padre, que es lo que a Él más le gusta, y Cristo nos lo dijo. O sea, Dios, pues es Dios y se hizo Padre para estar en completa unión con nosotros. Entonces, esa petición es la que nos hace hijos de Él. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ¿a quién le pedirían algo, un favor o lo que sea? Solamente a alguien que le tiene la suficiente confianza. ¿A quién le van a pedir alimento, ropa, sustento? ¿A quién? Pues a su papá, o a su mamá, o a su esposo o su esposa. No se lo van a pedir a un desconocido. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero generalmente nosotros no lo hacemos. Se hace con quien se tiene una intimidad, una confianza plena. Esa confianza solamente la podemos tener con Dios, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es en el momento en el que nosotros le estamos tomando la palabra de que Él es nuestro Padre y que Él espera de nosotros que nosotros le digamos: papá, ¿me puedes dar esto? Se lo estamos pidiendo. Claro que Él se conmueve, por supuesto, y nos lo concede. Por eso dijo Cristo: todo lo que pidan, por supuesto que nos convenga y que sea acorde a la voluntad de Dios, nos lo dará. ¿Por qué? Porque es un Padre misericordioso. No podemos omitir esta parte de la oración de la petición, pero no puede ser la única, porque si no llegamos simplemente con Dios a decirle: oye, dame esto, dame esto, dame esto. Sí. Tenemos, uno como padre, los que somos padres de familia, ya sabemos que nos encanta que nuestros hijos lleguen con nosotros, nos abracen, nos besen, nos digan: te quiero mucho, papá, te admiro, gracias. Habrá quienes lo hagan, hay hijos que lo hacen, hay otros hijos que no lo hacen, pero a todos los que somos papás nos encanta escuchar eso. Y al final, pues el hijo puede decir: oye, ¿y además me compras un helado? Pues sí, está bien, o sea, se lo vamos a dar. ¿Por qué? Pues claro, porque ya nos ganó. Sí, así es. Y Dios es igual. O sea, no es que lo vamos a chantajear ni que lo vamos a barbear, simplemente es decirle: te alabo, te bendigo, te agradezco y te pido porque tú eres mi Padre. Y como Padre, tú eres el encargado de proveer todo. ¿De quién más lo puedo esperar sino de ti, de tu misericordia, de tu amor? Tú que me amas plenamente y lo puedes hacer todo, pues yo confío en ti. Ahora, ¿qué tanto nosotros confiamos realmente en Dios? Cristo, a la gente que se le ponía enfrente, siempre les preguntaba, cuando la gente le pedía algo, un milagro, ¿y Cristo qué les decía? ¿Va? No. ¿Qué les decía? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Eso les preguntaba. O sea, Él no lo dudaba. Quería saber si el que se lo estaba pidiendo estaba seguro. Y Cristo siempre decía: que se haga según tu fe. Fíjense, por ejemplo, cuando llegó alguien de los muchos milagros que tenemos en el Evangelio, algún invidente, algún ciego, y que le dijera: ¿tú crees? Pues que le hubiera dicho sí, pero a lo mejor en su corazón estaba dudando. Y si le hubiera dicho: bueno, pues que se haga según tu fe, a lo mejor hubiera recuperado la vista en un ojo y en el otro no. ¿Por qué? Porque su fe no era completa. Pues sí. Entonces Cristo le dijo: yo no fallé. Oye, Señor, pues yo te pedí el favor completo. Pues sí, pero es que yo concedí en base a tu fe, y tu fe no era completa. Cuando nosotros pedimos un favor, un milagro, tenemos que estar completamente convencidos de que si es por nuestro bien, Dios lo puede hacer, pero aceptar antes que otra cosa su voluntad. Tenemos que aceptar su voluntad. No sabemos si su voluntad va a ser lo que nosotros esperamos o no, pero seguramente su voluntad es lo mejor para nosotros. Entonces, podemos o no entenderla, eso es aparte. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en base a los criterios humanos.
Entonces, lo que Él juzga correcto, a lo mejor nosotros no, pero nosotros no tenemos la visión completa que sí tiene Dios. Nosotros estamos viendo un pedacito de un rompecabezas, entonces decimos, no, pero es que en esta pieza se equivocó, sí, pero Dios sabe por qué esa pieza va aquí y no va allá, porque Él sí tiene la imagen completa del rompecabezas. Entonces nosotros, nuestra fe tiene que estar sustentada en la confianza completa. Cuando un niño llega a pedirle, sobre todo los niños muy chiquitos, llegan a pedirle a su papá o a su mamá algo, lo que sea, van convencidos de que su papá tiene el poder o la forma de darle eso que está pidiendo. O sea, ellos no tienen una noción de lo que sí es posible y de lo que no es posible. Por eso de repente los niños piden cosas disparatadas y hacen berrinche cuando no se les concede, porque ellos, el berrinche es porque están seguros de que el papá lo puede hacer y no lo quiso hacer. No es porque el niño esté consciente de que el papá no tiene forma, o la mamá, de hacerlo, sino porque piensa que el papá se lo está negando, porque ellos creen, los bebés o los niños chiquitos, que los papás son todopoderosos. Nosotros debemos, por eso Cristo nos ponía como modelos de oración y como modelos en general a los niños. ¿Por qué? Porque los niños creen en su totalidad, o sea, plenamente, tienen la confianza completa en su padre, en su madre. Lo esperan todo de los papás, de forma inocente, pura, sin malicia. Eso es por lo cual Cristo nos los ponía como modelos y decía, solamente los que sean como ellos, no infantiles, aniñados pues, ¿no? O sea, como adultos que somos, pero con esa inocencia, esa pureza, esa limpieza, esa plena confianza en Dios. Eso es lo que nos está pidiendo Cristo. Cuando nosotros rezamos, por ejemplo, el rosario, de ustedes no les voy a pedir que levanten su mano, no sé cuántos de ustedes recen el rosario todos los días, ojalá que sean todos, y si no lo hacen, los invito a que lo hagan. Ya les dije, bueno, el rosario es una oración súper poderosa. ¿Por qué? Pues porque está la oración que hizo Cristo, que es el Padre Nuestro, Él lo inventó, pero está el Ave María, que es lo que Dios le dio como regalo a la Virgen a través del ángel. O sea, lo que Dios le quiso decir a la Virgen, las palabras más hermosas. Porque además Dios, pues es un poeta. Si ustedes ven el Evangelio, Cristo era un poeta. Un poeta es esa persona que tiene esa capacidad de embellecer y de mostrarnos las cosas cotidianas de una forma absolutamente hermosa, sublime. No todos los poetas tienen esa capacidad ni son buenos, ¿sí? O sea, está a lo mejor un Octavio Paz, que yo no lo recomendaría así como, pero hay otros poetas que sí tienen esa capacidad de hacer sublime las cosas más sencillas. Y el Evangelio es un poema. Entonces Dios es un poeta y le habla de la forma más hermosa a sus criaturas. Entonces el Ave María es esto, precisamente es un poema dedicado de Dios Padre a la Virgen. Entonces es una arma súper poderosa, pero mucha gente la ve aburrida porque es repetir lo mismo y repetir lo mismo. Cuando nosotros somos conscientes y podemos empezar a cambiar esto, y es regresar a lo de la conciencia, le podemos dar un sabor al rosario tremendo. Yo les voy a contar cómo rezo yo, por ejemplo, el rosario. Ustedes saben que son 5 misterios, son 4 misterios, pero son, ¿cómo se llama? Misterios que abarcan la vida de Jesús. O sea, tenemos a los misterios gozosos, que son lunes y sábado, martes y viernes tenemos los dolorosos, miércoles y domingos los gloriosos y los jueves los luminosos. Y vamos reflexionando la vida de Cristo. Yo, por ejemplo, cuando rezo el rosario, yo hace más de un año, le ofrecí a la Virgen, me comprometí a rezar todos los días un rosario.
todos los días, y si puedo rezo más, pero cuando menos uno de cajón rezo. Y a mí me gusta rezarlo, por ejemplo, en la calle, cuando voy caminando. No lo rezo generalmente de un solo golpe, así, a lo mejor no está bien, o si está bien, no sé, pero mi actividad del día la voy enriqueciendo con el rezo del rosario. Entonces lo que yo voy haciendo es, por ejemplo, el primer misterio, las primeras 10 Aves Marías, Padre Nuestro y Gloria, yo las ofrezco por los niños, por todos los niños. Por los niños, principalmente por los que están sufriendo. Por ejemplo, por los niños ahorita de Palestina, por los niños de Siria, los de Irak, pero por los de México, los niños que son víctimas de explotación, los hijos de los migrantes que están viajando solos, por los niños que han sido abusados sexualmente, por los niños que han sido golpeados, maltratados, por todos los niños que padecen hambre, que ustedes saben, bueno, por todos esos niños, pero ya les voy yo poniendo cara, digamos, a esos niños, a los niños que tienen que trabajar en las calles, por los niños que tienen que cuidar enfermos, por los que tienen que cuidar a sus hermanos, o sea, por todos esos niños. Hay millones de niños en el mundo que nunca han tenido un juguete, que no saben lo que es, ahí sí, digamos, el gozo de disfrutar su infancia de forma inocente. Hay niños que padecen hambre, que no tienen un techo, que duermen en el suelo. O sea, por esos niños, esos primeras 10 Aves Marías y Padre Nuestro, yo las ofrezco por ellos. Y por mi hijo, tengo un hijo que es niño todavía, entonces lo ofrezco por él. Y por él específicamente le pido que Dios le revele cuál es su vocación y que la cumpla. Yo siempre le pido a Dios que ese niño me supere en todo, que nunca se aparte de Dios, etc. Entonces le voy dando ya una forma muy concreta a esos primeros 10 rosarios, a esas primeras 10 Aves Marías, porque voy meditando con cada uno de estos niños. Y también le pido por los niños que lo tienen todo y que no lo valoran, para que sean sensibles y sean solidarios. Por los niños enfermos, los niños discapacitados, los niños que han nacido con alguna deformidad y son rechazados, por los niños que son abortados o que van a ser abortados, ¿no? O los niños que son abandonados, los que viven en orfanatos. Bueno, tenemos muchísimo, ¿no? Pero yo voy pensando en cada uno de ellos a lo largo de estos primeros cuentas. El segundo grupo, el segundo misterio, yo lo ofrezco por todos los adolescentes y jóvenes. Igual, pensando en todos los problemas que están enfrentando, todos los niños, los adolescentes y jóvenes que son víctimas de la delincuencia, de la drogadicción, que han optado por la homosexualidad, que han practicado el aborto, que están promoviendo el aborto, que están rebelándose contra la iglesia, que han cometido sacrilegios, por los que se han involucrado en el satanismo, por los que trafican droga, los que delinquen, o sea, por todos ellos, pero también por todos los jóvenes que quisieran tener una oportunidad de trabajar, que son buenos y que no se les da simplemente esa oportunidad, por todos los que buscan trabajo y no tienen, por los jóvenes que están discapacitados, por los que están enfermos, por todos los jóvenes también que van a morir sin haber cumplido su misión. El tercer bloque, digamos, lo ofrezco por todas las mujeres, desde, mujeres adultas y ancianas, por las religiosas consagradas, por las madres de familia que tienen hijos que les causan problemas, por las ancianitas que están abandonadas, por las mujeres enfermas, por las madres de familia que van a morir y van a dejar a sus hijos desamparados. Obviamente hay que pedir por todas las prostitutas, por las lesbianas, por las abortistas y las que promueven el aborto, por su conversión, por las que practican brujería, por las que se dedican a intrigar, las que promueven la infidelidad con hombres casados, por las que se involucran con sacerdotes, por ejemplo, por las que están en la política. O sea,
tenemos ahí un campo inmenso y vamos, si ustedes lo van practicando y van reflexionando cada Ave María por un caso específico, ustedes le van a dar una profundidad y un sabor a su rosario como nunca lo han sentido. El cuarto grupo de Aves Marías, el Padre Nuestro y Gloria, lo ofrezco por todos los varones, por todos los hombres, en los cuales incluyo obviamente a todos los sacerdotes, obispos, a los padres de familia, a los políticos, obviamente, que ocupan tanto nuestra oración, por todos los ancianos también, igual como en el caso de las mujeres, por los hombres que se dedican a la delincuencia, al narcotráfico, al secuestro, por los militares que abusan a veces de su poder, etcétera. Entonces va uno pensando en cada uno de ellos. Obviamente ustedes van a pensar, yo les sugiero, por su esposo específicamente, y lo ofrezcan, o por su esposa, por su conversión, por su cambio, por todo lo que hay, o sea, porque ustedes puedan a lo mejor reconciliarse, por su salud, obviamente, ¿no? Tienen que pedir, cuando pidan, por ejemplo, por los niños de su familia también, por sus nietos, por sus hijos, por los jóvenes o adolescentes que tengan en su casa, por sus esposos, sus mamás, sus papás, sus cuñados, o sea, incluyan a toda su familia en su oración. Pidan para que Dios les dé esa luz también de la conciencia a cada uno de ellos. Y en el último, el quinto grupo, yo lo ofrezco por los difuntos. Por los difuntos, por ejemplo, de mi familia, de la familia de mi esposa, por todos los bienhechores que yo he tenido a lo largo de la vida y que a lo mejor yo no me di cuenta, por la gente que pidió por mí sin conocerme. Así como nosotros ahorita, yo les digo, bueno, pidan por este y este y este. Pues no es porque yo conozca a todos esos casos. Estoy pidiendo, y aunque no le ponga a lo mejor rostro a esa oración, pero yo me imagino a esos niños, ¿no? O a esos adultos o lo que sea. Yo pido por ellos y no los conozco. Pero ha habido mucha gente que ha pedido por nosotros, y a lo mejor esa gente ya falleció. Pidan también por quienes no tuvieron familia y no hay quien ore por ellos y que están allá atorados en el purgatorio. Por la gente que les haya hecho algún bien, por sus maestros, por los sacerdotes que en algún momento de necesidad ustedes hayan querido, les haya urgido una confesión o algún sacramento y ellos fueron y les administraron, les consolaron, les orientaron. Pidan por ellos, por sus difuntos, los de ustedes, y por todos los, por ejemplo, los jóvenes, los niños que murieron sin haber cumplido con su misión, por los niños que de forma prematura murieron, o los jóvenes o adolescentes que murieron de forma prematura, por los que se han suicidado. O sea, cuando ustedes terminan su rosario, yo les apuesto que se van a tardar más de 15 minutos, que es lo que normalmente se tarda un rosario. Pero si lo van haciendo, por ejemplo, a lo largo del día, ustedes se van sintiendo acompañados, van a sentir un gozo tremendo, porque en su oración ustedes incluyeron a la humanidad completa, a la humanidad actual, pero a otra humanidad que ya no está en este mundo, pero que ocupa de su oración también. Están pidiendo por ustedes, por su familia, por sus necesidades. En el caso, por ejemplo, cuando yo rezo por los hombres, pues yo rezo por mí mismo también, por el perdón de mis pecados, por la salvación de mi alma, porque yo sepa cuál es la misión que debo desarrollar y la haga. Ustedes pidan por ustedes mismos, por su salud, por sus necesidades. Entonces van a tener esa oración del rosario que mucha gente considera monótona, pero con una razón absolutamente enriquecida. Yo traigo ahí unos folletos que les van a ayudar a rezar el rosario meditado, por ejemplo, con las apariciones de la Virgen de Guadalupe. O sea, el rezo del rosario puede ser tan rico como ustedes quieran, porque pueden ir reflexionando cada pasaje de la vida de Cristo, el bautismo, la presentación, etcétera, meditando esos momentos históricos. Por ejemplo, ustedes cuando recen en los misterios gozosos el cuarto misterio, que es la presentación de Jesús en el templo, imagínense esa escena de San José llevando a Dios en sus brazos, presentándolo con Dios, pues en el templo. Es una escena maravillosa.
Imagínense cuando ustedes rezan el primer misterio, la anunciación, imagínense ese momento, el nacimiento, etcétera, ¿no? Cuando es el quinto misterio de los gozosos, que es el niño perdido y hallado en el templo, pidan por todos los niños que son secuestrados, por todos los niños que son arrebatados de los brazos de sus padres. El cuarto misterio lo pueden pensar también en todos los padres de familia que por supuesto jamás van a llevar a sus hijos al templo y que son a lo mejor hasta motivo de que sus hijos pierdan la fe. Entonces mediten en los misterios dolorosos también. Cada uno de esos misterios de la pasión de Cristo los podemos ir aplicando también a nuestra vida. La oración del rosario es enriquecedora completamente. Nos va a dar una fuente inagotable de gozos, de crecimiento espiritual, y nos vamos a armar contra el maligno. Y vamos a ir cumpliendo cada una de estas peticiones, cada uno de estos procesos que debe de llevar la oración, la alabanza, o sea, la glorificación, el agradecimiento y la petición. Si omitimos uno de estos, bueno, pues vamos a cumplir mecánicamente con algo. Si ustedes tuvieran la oportunidad, como les decía ayer, por ejemplo, de ver al Papa, vamos a pensar no en el Papa actual, sino en el Papa Juan Pablo II, que era un Papa así tan cercano a nosotros como mexicanos. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de verlo o de hablar con él, no de gritarle ahí delante de él, o sea, un encuentro personal, ¿qué le hubieran dicho? Pues le hubieran dicho que lo admiraban, que lo querían, que un montón de cosas, y estoy seguro que le hubieran pedido algo, su bendición cuando menos, mínimo su bendición. Entonces ahí se cumple esa parte de la paternidad que nosotros hacemos con otro ser humano. Imagínense con Dios y el poder que esto tiene en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros le damos cumplimiento a todo lo que vimos esta semana, donde vimos cómo, por ejemplo, el gobierno se ha ido aprovechando de nuestra ignorancia, de nuestra ingenuidad, de nuestra buena fe, de nuestra pobreza en todos los sentidos. El gobierno por eso trabaja para fabricar pobres, porque sabe que para ellos es más fácil comprar un pueblo que tiene hambre y necesidades a un pueblo que no tuviera necesidades. Mucho más barato comprar su voluntad. Entonces tenemos que cumplir con ya que nos identificamos cómo está actuando el mal y a través de quiénes se está manifestando, y que ya vimos el poder que tiene la oración para cambiar las cosas que podrían parecer imposibles, ya que tomamos conciencia de que tenemos una conciencia y que la tenemos que echar a andar, y que además tenemos una vocación que cumplir, pues hemos llegado hoy al último día, que es precisamente el de la necesidad de la oración para entrar en esa intimidad con Dios. Esa oración que nos debe de transformar, que nos tiene que dar esos gozos, que no nos va a proporcionar ningún placer del mundo. O sea, los placeres sensoriales son pasajeros, pero los gozos espirituales son permanentes y esos son los que nos transforman. Nosotros los invito a que se dejen transformar su vida, su conciencia, su voluntad por la voluntad de Dios y lo que Dios tiene planeado para cada uno de ustedes. Descúbranlo y pónganlo en práctica, y no dejen todos los días de rezar. Y si pueden rezar, aparte de su oración personal, que es muy importante que la hagan, si pueden rezar el rosario, los invito a que lo hagan. Van a ver cómo su vida se transforma, y si lo pueden hacer en familia, eso es lo mejor, porque la Virgen lo prometió. Las familias se transforman cuando rezan juntos el rosario. Les estamos repartiendo ahorita un periódico en el cual yo trabajo y colaboro, que se llama El Laico Opina. Es un periódico hecho por laicos, que es precisamente un instrumento para abrir las conciencias. Ahí van a ver mucho de lo que yo les he contado, cuestiones sobre política, cómo señalamos los abusos del gobierno, una orientación sobre lo que debe ser nuestra fe, conocimientos que debemos de tener, reflexiones sobre diferentes temas. Eso es un medio que yo los invito a que ustedes conozcan. Nosotros generalmente lo repartimos en parroquias, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Es un periódico muy bien hecho, mensual,
y necesitamos gente que se comprometa, o sea, que quiera ayudarnos a distribuirlo, a venderlo, para nosotros poder seguir ampliando esta misión. La gente que ayer me hizo favor de dejarme sus correos electrónicos, voy a tratar de enviarles el periódico también por correo para que ustedes se lo reenvíen a sus amigos, a sus conocidos. Espero que alcancemos a repartirle un ejemplar a todos, y al final está la mesa con libros, por si alguien gusta llevarse algo de literatura que les pueda ayudar a reflexionar más estos temas. A lo largo de esta semana siempre les agradecí su atención, y una vez más antes una pregunta. Bueno, sí, claro. Claro, van de la mano. ¿Por qué? Porque la conciencia nos lleva a tomar acción. O sea, cuando somos conscientes no podemos quedarnos como espectadores, necesitamos pasar a la acción. O sea, esto que yo estoy haciendo con ustedes esta semana, pues es un reflejo de mi toma de conciencia, de decir, bueno, yo debo de transmitir algo, de invitarlos, porque yo pasé por esto también, y ustedes también lo pueden hacer. O sea, ahí es donde nosotros debemos de tomar conciencia como comunidades. Podemos empezar en nuestras parroquias, platicando con nuestros sacerdotes qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar para evitar que el gobierno abuse de nosotros, por ejemplo. Ahí es donde esta nueva disposición, que los sacerdotes ahora tienen el poder de orientar el criterio y el voto, por ejemplo, es muy importante y hay que aprovecharlo. No sabemos cuánto vaya a durar, pero mientras lo tengamos hay que tomar conciencia de esto. Efectivamente, la oración y la conciencia nos deben de llevar en automático a la acción y comprometernos con nuestra sociedad. Si no, vamos a quedarnos como católicos de bulto. Así es, como lo decíamos ayer. Entonces, básicamente espero que estas pláticas les hayan servido. Todas están ya en internet. Al rato espero subir esta también, para que si les sirve y quieren volver a escucharlas, lo puedan tener y compartir con otras personas. Les agradezco su atención y les voy a pedir, antes de que nos vayamos, que me tengan en sus oraciones, por favor. Eso se los pido como algo especial, que me tengan siempre en sus oraciones. Ustedes, antes de que los conociera, ya estaban incluidas en mis oraciones. Ahora que ya los conozco, con más razón. Entonces yo les pido que ustedes también me tengan siempre presente, porque lo que yo estoy haciendo junto con un grupo de amigos aquí en México, de abrir conciencias, es muy peligroso y tiene riesgos muy grandes. Entonces nosotros estamos confiando en la misericordia de Dios y confiamos plenamente en Él, pero tenemos que tomar también nuestras debidas precauciones. Así que queremos estar blindados con su oración y les agradezco su atención.